No, ¿quién dijo que iba a volver? Ray ni siquiera tuvo tiempo de pensar, no sabía por qué no se bajó la camisa para cubrir la parte vergonzosa. Tal vez por eso esos ojos penetrantes estaban mirando la parte acuosa, con un resplandor amenazante. Solo salí a lavar el baño, porque me dijeron que la cerradura del vestuario estaba rota. Payu dijo simplemente. Con una mano grande cerró la puerta de nuevo. Luego la figura alta acercó una silla a su mano y se sentó, ahorcajada sobre ella, su rostro puntiagudo adornado con una sonrisa amable, tan falsa. Entonces la voz ronca continuó. ¿No vas a continuar? Esos ojos se presionaron de nuevo y Payo se humedeció los labios. Rain admitió que inmediatamente juntó las piernas jadeando por aire. Su cara arrogante se arrugó. Su palo estaba tan caliente que casi explotó, pero no hizo más que eso. Aunque antes había odiado el desdén de Payo, esta vez Rain se estremeció por todo su cuerpo, como una vibración de risa recorriendo la médula espinal, despertando cosas ocultas para ser reveladas, una y otra vez hasta que el mismo Payo se levantó de su silla y se acercó. Tan pronto como Payo tiró del borde de su camiseta hasta que vio la punta de color oscuro de su palo sobresaliendo del borde interior. Rain sentía como si estuviera a punto de terminar, mientras Payo giraba lentamente las yemas de sus dedos frente a sus piernas. Deliberadamente rodeaba la parte hermosa de esta manera. Sin tocarlo, el rostro puntiagudo se apoyó en el cuello blanco, preguntando con voz agradable, ¿quieres que te ayude? Y eso hizo que Rain mirara hacia arriba con lágrimas en los ojos. Por favor, hazlo, por favor, eso es todo. Payu sonrió ampliamente como si hubiera encontrado a alguien que lo había estado buscando todo el tiempo. ¿Dónde está la persona arrogante que regaña? ¿Dónde está? Respóndeme. Lo siento, mírate en el espejo. A esa hora en el camerino lo único que se escuchaba era el sonido húmedo de largos dedos introducidos en el cuerpo del hombre blanco, cuando la pregunta sonaba periódica. Esto provocó que el consentido camarógrafo se transformara en un sensible joven que se estremecía todo su cuerpo. No importaba dónde lo tocara, sus ojos redondos se llenaban de lágrimas que casi caían en cualquier momento, y cuando recibió la orden solo pudo mirar su reflejo en el espejo. La imagen de un joven con la camisa metida hasta el pecho, las piernas separadas, dando paso a largos dedos para jugar en su agujero de amor, y cada vez que Payo golpea su dedo más profundamente en él, Rain se asusta, le temblarían las piernas, pero eso no era lo más vergonzoso. ¿Quieres que introduzca más mi dedo? Sus caderas se sacudieron bajo cada embestida. Nuevamente, ahora la cabeza de Rain estaba completamente vacía. Solo sabía que la felicidad que se movía en su cuerpo era tan grande que no quería ni pensar más en ello. Solo su cuerpo que saltaba al tacto empezó a calentarse. Por dentro su cuerpo se asfixiaba y le picaba por dentro. Se desmayó porque sabía que quería algo más. Sin embargo, la agonía en el frente hizo temblar su voz clara. Quiero lo tuyo. Payo saca deliberadamente un dedo y lo cambia a 3, y Rain hace una mueca, 2 manos sorprendidas agarrando el borde de la mesa de maquillaje con fuerza. No creo que lo mío sea necesario. En lugar de permitir que Payo sostuviera a Rain frente a él, su gran mano tiró de la mano de Rain para tocar su botón firme y de color claro, y lo aplastó ligeramente. Rain dejó escapar una pequeña voz y el hombrecito no dudó en jugar y seguir las órdenes de Payo. ¿Te gusta? Respóndeme o me detendré. Tampoco entendía que mantenía en secreto su orientación sexual, pero porque acaba de conocer a Payo y todo lo que guardaba era inútil. Porque solo este tipo le dijo que se quitara los pantalones, se los quitó, incluso dejó que Payo usara el aceite olvidado del maquillador para provocar su pequeño embudo. Haría cualquier cosa, incluso si quisiera contenerse, pero no lo hizo. Oh, los ojos de Rain se abrieron de miedo cuando los largos dedos de Payo presionaron y forzaron hacia adentro, tocando un punto sensible que hizo que todo su cuerpo se sonrojara.
la imagen que Payo también miró con ojos brillantes. ¿Te gusta cuando juego aquí? Bien, buen chico, ¿qué tienes que decirme? ¿Preguntó alguien más? Respondió Rain descaradamente, sus pequeñas caderas tratando de doblarse para permitir que sus dedos saltaran. Quería más. El joven miró deliciosamente lo que se balanceaba frente a él. Payo bajó la vista hacia su dedo perdido, sintiendo los momentos punzantes y palpitantes del deseo del joven. Su rostro sonrojado se llenó de lágrimas de emoción y las sombras se reflejaron. El botón hinchado que estaba lamiendo su orden. Y fue entonces cuando una figura alta se movió detrás de él, bajando la cabeza para lamer el sudor en el cuello de Rain. «Ah, me voy a morir». Rain dejó escapar un fuerte grito cuando sintió algo húmedo lamiendo su cuello y frotando su espalda. La gran mano de Payo también la estaba tocando ferozmente su pequeña parte. Cavó en lo más profundo de Rain como nunca antes, mientras el aceite ayudaba a... «Si alguien te ve, ¿qué vas a hacer?». Justo en ese momento susurró una voz baja, pero hizo temblar a Rain. Su corazón saltía salvajemente, sin embargo, no es miedo. Como si yo dijera eso, y parecía que el tipo grande sabía que a Rain le gustaba, porque su voz profunda se reía a carcajadas. Claro, ¿por qué no? Cuanto más Payo usaba esas palabras, más se contraía su cuerpo. Tanto el hermoso palo de colores que sobresalía en el aire varias veces como si fuera a expulsar todo. Mientras Rain seguía gritando, Payo le decía: «Alguien te puede escuchar afuera». Y le pregunta si solo ha terminado con los dedos. Esa pregunta hizo que Rain cadiera con fuerza, su cuerpo enrojecido, y temblaba con entusiasmo. «Nunca», responde. «¿Entonces quieres?». Rain no contestó nada, simplemente siguió retorciendo su cuerpo emocionadamente. «No te detengas, no termines», le dice Rain mientras Payo saca sus dedos, haciendo la voz temblorosa de Rain. Su hermoso rostro se convirtió en una mirada suplicante. Antes de que pudiera ver que el gran hombre se detuvo y se desabrochó los pantalones. Sacando su palo caliente, el hombrecito estaba casi líquido, con la boca llena de saliva que tuvo que tragar. Sus grandes ojos solo lo miraban con deseo. «¿Te gusta esto?». «¿Cómo?», respondió Rain sin dudarlo, una pequeña mano extendiéndose para agarrarlo. Pero Payo agarró su mano primero y tira de la silla hacia atrás para sentarse. «Arrodíllate». Rain se arrodilló, pero sin dudarlo. Sus grandes ojos miraron solo la pieza de fuego frente a él. La forma en que Payo preguntó con voz ronca: «¿Quieres darle una probada?». Rain se encontró con esos ojos peligrosos y se movió hacia él sin dudarlo, ambas manos colocadas junto en el regazo de Payo, como se le indicó, los ojos presionados en el pincho carnoso. Al final, su corazón deseando probarlo. Pero no lo hizo, porque Rain volvió a poner los ojos en blanco. «Puedo». El joven susurró con voz temblorosa pidiendo permiso, aunque el deseo casi hizo que lo metiera en su boca y lo probara a su antojo. Payo levantó una mano para cunar su mejilla, la yema de su pulgar acariciando suavemente los labios coloreados. «Claro, eso es todo». El cuerpo blanco se retorció, todo el cuerpo se contrajo. Rain sintió que solo terminó por 2 palabras, cuando inclinó la cabeza cuando escuchó que lo llamaban. «Rain, despierta». De repente, Rain abrió los ojos a la oscuridad familiar y al techo frente a él para comprender lo que había sucedido. La suave luz se hizo más brillante hasta que tuvo que girarse para mirar y notó que Payo, que acababa de encender la lámpara de la mesita de la noche, lo miraba con preocupación. «¿Qué pasa? ¿Es una pesadilla? Vi que estabas temblando, así que te desperté». «¿Estás soñando?», se pregunta el niño. En ese momento, solo una gran palma acunó su mejilla con preocupación. Rain se estremeció y los sueños destellaron en su cabeza como agua salvaje, porque no es solo una imagen, sino también el sentimiento residual que fluye y se acumula en medio de su pantalón. Sus pantalones están todos mojados. «Rain, espera».
Rain ignoró la voz de contención de Pipayu mientras el pequeño cuerpo sacudía la manta. Luego rodó sobre el cuerpo de su novio solo para enterrar su rostro en medio del hombre dormido, contrario a sus sueños. Pipayu, solo Rain, dijo con voz clara y habló con ojos superpuestos. Sí. Cuando Payu preguntó en un tono más tranquilo, su gran mano acarició su rostro con tanta ternura que Rain había perdido descaradamente. Puedes decirme que tome tus cosas, ya sea ahora o que esté soñando, no importa, porque puede hacerlo en la vida real.